Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera mesa de comunicaciones del Sexto Encuentro Internacional de Docentes de Música de Cuenca. Muchísimas gracias a todas y todos por continuar aquí en esta recta final. Vamos a tener estas tres propuestas de estas docentes investigadoras, que nos van a interesar muchísimo, y después disfrutaremos, como suele ser tradición ya por aquí, de la final de Francisco Javier Franco. Vamos a arrancar esta mesa con Silvia Gómez Martínez, que viene de Benidorm, de la Escuela de Música Mama Música, y ella es maestra de educación musical, titulada superior en instrumentos de tecla antiguos, grado profesional del piano, licenciada en Historia y Ciencia de la Música por la Universidad de La Rioja y fundadora y CEO también, CEO de la Escuela Mama Música en Benidorm. Tiempo, Silvia, adelante. Bueno, pues primero de todo me gustaría agradecer muchísimo a la organización, sobre todo la organización de Marco Antonio, esto lo damos todo. Si no organización, como yo digo que soy CEO, que significa que limpio el parte y hago las presentaciones de mi escuela, da igual. El temple hace todo prácticamente y para mí, yo creo que como docentes de música deberíamos agradecer que hay un espacio donde profesores que se dedican a la investigación educativa, futuros maestros que están en el aula y los maestros que están en primera línea de batalla, soy de primaria, de secundaria, de escuela de música, me gustaría que hubiera una de conservatorio, todas las etapas donde se trata la enseñanza de música, tengamos un espacio de reunión donde podamos conocer el proyecto de compañeros, también en la cena, en la comida, en las cervezas, en todos los sitios, no solamente echamos aquí lo que hablamos fuera, ¿no? Tejer una red de contactos que luego el día a día no nos deja cultivar muchas veces, donde no nos sintamos solos, donde cojamos ideas de nosotros siempre sirvamos de inspiración a los que aún estáis empezando y de paso que nos inspiréis vosotros a nosotros también, que muchas veces la gente joven viene con otra mirada que siempre es súper importante. O sea que gracias porque yo creo que este encuentro es un renovar pilas siempre maravilloso para nuestra vida. Bueno, aparte de lo que cabía en las tres líneas que decía la organización que teníamos que decir de la presentación, soy otras cosas que igual definen mal mi trabajo de investigación y todo lo que voy a decir hoy. Normalmente, o al menos lo es para mí, cuando alguien se decide investigar, el tema suele ser un dolor o un amor desmedido por un aspecto de la música o de nuestro trabajo. Mi dolor en concreto, como docente, pero también ha sido como músico, ha sido esa dicotomía entre qué debo enseñar, qué considero que es importante y qué temo como músico, o qué me gustaría haber tenido. Pero es un dolor real. Y en el caso del tocar de oído, del improvisar, del componer, yo vengo del clásico. Ha dicho Marco que tengo estudios profesionales de piano, pero yo hice la vez del superior, empecé la vez del superior de piano y de tecla antigua. Y me quedé con la tecla antigua porque había una asignatura de bajo continuo que me dejaba un poquito de hueco para la creatividad, que era poquito, ¿eh? O sea, seguro que era poquito, pero era más que lo que me daba el clásico. Y adoro la música clásica, pero no la forma en que se enseña la música clásica. Para mí no hay género, o sea, yo tengo una escuela más de música moderna porque es donde puedo hacer lo que me da gana un poco, tengo esa excusa y es más sencillo así, pero yo adoro Bach y no creo que haya diferencia entre aprender un tipo de música y otro, y esto lo quiero dejar. Tenemos muchos mitos arraigados, puedes pasar si quieres a la siguiente, sobre tocar de oído. Seguramente si yo digo que es para vosotros tocar de oído, muchos, porque yo también lo hacía, tenemos la tendencia a pensar, tocar de oído no se estudia. El que toca solo de oído es un analfabeto musical. El que toca de oído, cuando ve a alguien tocar de oído, te imaginas que no sabe hacerlo de otra manera. Pero, claro, igual tenemos que redefinir a qué le llamamos tocar de oído y hay investigadores que ya lo han hecho y a eso me voy a referir. Cuando yo hablo de tocar de oído, de improvisar y de componer, hablo de herramientas que sirvan para comprender e interiorizar la música. Y si no me sirven como herramienta, no me valen para nada. No tengo por qué ser un gran improvisador. No tengo por qué. No me dedico al jazz. No tengo por qué ser una compositora de primera fila. Pero si no sé hacer absolutamente nada con tres notas, yo no comprendo los rudimentos de la música y esto es una realidad. Si yo sé juntar letras, pero no sé pensar una frase por mí mismo, de verdad sé hablar. Y poder leer el Quijote. Mejor una niña de 6 años puede leer letra por letra, palabra por palabra el Quijote entero. ¿Comprende el Quijote?
¿Sabe escribir mi mamá, mi mima? ¿Es escritora? Pues no. Esto es un poquito igual. No tengo que componer grandes obras, pero si no sé cómo se fundamenta ese material que se utiliza para hacer música, no sé hasta qué punto me puedo llamar músico. Y si no soy ni un poquito músico, pues tampoco sé cómo me puedo llamar docente de música. Perdona que sea un poco bruta, he empezado diciendo que es un dolor. Quiero que nos situemos. Y ahora, como esto es un contexto universitario, no te preocupes, puedes dejarlo. En los dolores eran estos, ¿no? La música es un fenómeno auditivo, que me ha encantado lo que ha dicho Gregorio hoy, de que también entra por los ojos, también entra por los músculos, por supuesto. Pero a ver, me puede entrar sobre por los ojos. Y hoy por hoy, un niño prácticamente sordo puede tocar el piano y no me digáis que no conocéis a los mecanógrafos del piano que pueden tocar un Liszt sin escuchar absolutamente nada de lo que están haciendo. Igual un violinista no puede permitir, ni un cantante. Pero un pianista, lo de tocar sin saber lo que estoy haciendo, pero la castaña, ¿eh? La carilla de la boca, puedo tocar muy rápido, súper bien, no entiendo nada de lo que estoy haciendo. Por eso os hablaba de que es un fenómeno auditivo, porque lo es, la música lo es. Entonces la tengo que entender auditivamente. A eso me refiero con todo. Tengo que ser capaz de escuchar música y adentrarme y hacer música, como me enseñó Juan Rafael. Tengo que hacer música, lo primero. Luego voy a ver todo lo conceptualizo. Para llegar a una comprensión profunda, luego le pongo nombre. Claro. Y luego le digo al niño que él solo puede escribir en esta línea porque así cuando mañana quiera hacer una canción, otro la va a poder leer. Claro. Y puedo leer abajo. Claro que sí. Pero luego, que no es el primer paso. Las habilidades auditivas, y esto es una realidad, no es que tengan un papel secundario en la educación musical formal. Es que en ocasiones es totalmente inexistente. No existe ni siquiera la pretensión de enseñar esto en el aula. Y no me hablo de los conservatorios, hablo de cualquier aula. Esto puede llevar a una comprensión superficial, por decir algo, porque estoy metiendo la palabra comprensión, en lugar de una comprensión profunda de verdad, del fenómeno sonoro. Ahora sí, estos son los estudios, bueno, estos son muy pocos, ¿vale? Pero tenéis el maravilloso libro por 29,50 en Amazon, que me ha interesado, donde está el artículo completo y hay bibliografía para aburrir. Y si queréis más, yo os doy más. Me he quedado con los 4 artículos principales y aquí sí que os voy a decir nombres. Woody en 2012, y ya no me acuerdo el nombre de pila, decía que, para sorpresa de nadie, que en los contextos de estos reglados se contempla la lectura musical desde el día 1, pero no se contempla para nada estos aspectos que hemos hablado de la comprensión auditiva. Y me podéis decir que está la asignatura de lenguaje musical, pero está un poquito peleada con la clase de instrumento, y voy a decir un poquito cuál es el. Luego me siento en el piano, pues, está no sé qué, y en todos los instrumentos me encuentro con presencia igual. Pues ya hay estudios que recogieron esta situación, ¿no? El experimento de Woody Lehman sí es más interesante, compara 24 estudiantes, ahí pone de formación superior, porque no eran españoles, pero que no se llamaban conservatorio, pero era ese nivel. 12 estudiantes sabían tocar de oído y otros 12 no. Y resultó que los 12 que sabían sacar canciones de oído también eran más solventes leyendo música escrita. Es decir, que esa tarea parecía ayudar a otras tareas que parecen muy lejanas y que sí se estudian hoy en día desde el primer día y sabemos que son necesarias de música. Macpherson hizo un estudio de 3 años y este lo que hacía era comparar tareas diferentes como tocar de oído, tocar de memoria, tocar con partitura una pieza que ya te sabes, como la de un concierto. Esto extrapolarlo en un contexto escolar a un niño que toca una pieza de flauta que ha repetido 500 veces, pero tiene el apoyo visual delante. Tocar, que más trabajaba, leer música a primera vista, y la quinta era improvisar. De las 5 tareas, la estrella, la que más influía en todas las demás, era tocar de oído. Si un niño era capaz de tocar de oído, o si uno de sus estudiantes tocaba de oído, era capaz de leer mejor a primera vista. Y aquí sí que dijeron los investigadores, bueno, que tocar de oído facilita el leer a primera vista. Y sí que estaban un poco metiendo esto como puede ser, esto como me lo. Priest, que es el rey de los estudios, el que abrió los estudios sobre el tocar de oído en un ambiente con un formato más académico, este sí nos va a hacer una definición de tocar de oído que nos va a romper un poquito los esquemas. Para Priest, tocar de oído es todo aquello que significa no tocar sobre una referencia escrita en el momento.
Es decir, que si yo me perdí una partitura y luego intento ahí medio recordarme que inventar, también es tocar de oído. Que tocar por imitación, como se hace en el método Suzuki, que a lo mejor algunos lo conocéis, también es tocar de oído. Que tocar mientras mi profesor de flauta hace así con los deditos y yo lo hago medio por imitación, visual, medio auditiva, también es tocar de oído. Todo aquello donde a mí me guíe mi oído y mi memoria musical es tocar de oído. Que al final es lo que hacen los niños. Me miran con cara, sí, profe, estoy leyendo, te juro que estoy leyendo, pero mentira. Digan de lo que recuerdan, de los deditos que te terminan, entre ustedes lo que hacen. Y todos jugamos al juego de poner la partitura delante que se nos parece que no estés en música. Pero no, en realidad eso es tocar de oído. Vale, para el problema bueno, todo esto sale. Yo tengo una escuela de música porque no me he presentado a media, me he presentado un poco así desordenado, como si a mí me iba a pasar porque yo por eso soy un poquito interesada. Yo tengo una escuela de música, un centro de música que se llama Mala Música, bajo la redundancia, en Benidorm, desde hace ya 9 años. Y en mi escuela tenemos tanto bebés desde los 3 meses hasta adultos. Y enseño un poco lo que me da la gana porque es mi escuela, vaya, así en esencia. Pero además he sido profesora de secundaria 7 años, donde todavía tengo una plaza en excedencia, porque si no me habría quedado calma, como podéis imaginar. Desde hace lo de años, de estos 5 años combinándolo ahí todo, ahí está bastante. Entonces, en secundaria también he aplicado algunas de estas cosas, pero no sistemáticamente, eso estaba presentando en un estudio porque me gusta recoger datos de forma ordenada. Pero mi forma de enseñar es la que es, y ha sido así siempre, desde hace más de 20 años que doy clase de música, siempre he tenido cierta tendencia a ver más allá de lo que era un papel o de lo que tenía que hacer. He trabajado 7 años como profesora en una escuela de música, donde era la profesora de piano, parecido a el conservatorio, ¿no? Clase individual, con un cuadro elemental, como profesional. En este centro integrado que tenía primaria y secundaria, yo era profesora de música en la ESO, pero también he trabajado en primaria. Me he metido en aulas de infantil también, en mi escuela hago estimulación musical temprana y música en grupo para otro tipo de formaciones. En mi escuela, concretamente, tuve que hacer la intervención para un PCM, para un máster que se me ocurrió hacer, porque dije, chicas, tampoco tengo tanto máster. Mi hija no hace nada, no tengo máster. Entonces, para hacer el trabajo, bueno, pues voy a hacer una intervención, ya que tengo mi propio enfoque y mi propio centro. Y me encontré con que tenía que definir eso que ya llevaba años haciendo. Y me encontré con que tenía que buscar estudios que dijeran, no solo lo hago porque me duele que esto no se sepa hacer, sino que tiene un sentido y unas bases científicas detrás en las que me puedo apoyar para decir si esto va a servir para que mañana comprendan mejor la música o no. Y oh, sorpresa, pues sí que hay, no solamente hay, sino que hay muchos enfoques que se valen de diferentes herramientas para trabajar esta cosa. En nuestra escuela, nosotros concretamente lo hemos trabajado en niños entre 5 y 7 años. Entonces os voy a hablar un poquito de cómo enseñamos a los niños de 5 y 7 años. Además, nosotros que hemos contemplado en esta intervención, esto como veis ahí, esta fue en el año 2023-2024, cuando mandamos la comunicación, alguno de vosotros que la habrán mandado lo sabrá, hay un comité científico al que también tengo que dar las gracias, que la verdad es que son bastante templados, especialmente en las montañas, que nos dicen, está muy bien, pero estaría mejor esto. Para cuando yo acabe esta comunicación, todo el que se acerque a decirme, está bien, pero podría, no por decir un pero, me vale madre, pero podría que me está bien, porque al final es lo que me va a hacer mejorar, ¿no? Entonces, el único que me ha dicho algo de, no, yo no voy a tirar, vale lo que quiera, yo me cuido, pero puedo mejorar solo si tengo feedback. Alguien me había dicho, está bien, pero esta intervención tan corta en un curso no puede dar resultados como para decir, sí, esto apoya la comprensión musical. Y es cierto, pero yo desde hace 9 años no estoy recopilando datos con una intención. Entonces no me parece honesto científicamente decir que he encontrado unos resultados después de 9 años y solo llevo 2 midiendo. Yo tengo que hablar de lo que he medido, no de lo que me parece a mí en mi memoria y desde hace 20 años que bien me ha funcionado para el que no lo he medido. Entonces desde hace 2 años hablo de lo que, cuando yo me planteé, voy a observar detenidamente cómo en cada alumno, cuando enseño estas habilidades, en vez de la lectura musical en primer lugar, cambia la forma en que desarrolla su aprendizaje musical. Entonces, muy cierta la crítica, todavía no hay resultados concluyentes, pero es que a lo mejor nunca lo verán. Es que a lo mejor en la educación los datos se quedan cortos. Entonces, mi futuro, que será una tesis,
pues ya los datos estarán, pero me van a dar más igual, será un enfoque cualitativo donde yo describa el proceso personal e íntimo de cada uno de los 6 estudios de caso que voy a analizar, cómo se desarrolla su vida musical y profesional y su futuro, dependiendo de cómo lleve él a término ese aprendizaje. Pero de esto yo lo haré al final sin nada. Entonces, mi escuela es un centro privado totalmente, no tenemos subvenciones de ningún tipo, que sí tengo porque no tengo de manera una empresaria, son becas que yo doy así. Y tú vas a estudiar, me tienes que no me para que ella te enseñe. Tengo una vida empresarial para morirse, pero bueno, es así. No tenemos becas, pero o sea, no recibimos subvención, pero sí tenemos en ocasiones niños con muchísimo talento que a lo mejor no pueden permitirse pagar esas cuotas y también están con nosotros. Pocos, pero algunos. Bueno, para establecer el marco teórico he encontrado 3 nombres importantes dentro de la pedagogía musical que sí que tienen algo fundamentado que me ha servido para apoyar eso que ya hace tiempo que estoy haciendo. El primero es Edwin Gordon. ¿Alguien de aquí conoce a Gordon? Sí. Isabel, no pedirme Isabel. Edwin Gordon era un músico de jazz americano que se metió en la tabla y empezó a decir, pero vamos a ver, ¿estos niños comprenden la música? ¿Pueden cantar la tónica de cualquier melodía? Si yo paro una melodía y le digo, cántame el chimpón, porque le digo al niño, hazme el chimpón le llaman chimpón. Si no me puede dar el chimpón, no le está la música. Me da igual que no sepan que no está él, eso no vale para nada. El oído absoluto, lo dice aquí una que sabe el tema, vale para poco en el sentido de ubicar tonalmente en su contexto dónde está, qué significa el chimpón. Pues dominante tónica, chimpón, la segunda más importante y la primera, si me tengo que dar alguna de estas, pues les canto algo y les señalo, les hago un gesto, lo que yo ya establecido, y tienen que cantar la nota principal de esa melodía. Por ejemplo, pues Gordon tiene un sistema entero para enseñar a los niños y a los adultos, porque no habla de niños, él habla de etapa 1. Y Gordon es el primero que se empieza a adentrar y se adentra en la música de los 0 a los 3 años, con bebés desde los 3 meses. Y no solamente por respetar ese periodo en que la mamá o el bebé tiene que estar y dejarlo su bola y que duerma lo que quiera. No porque no pueda hacerlo, sino porque es un periodo especial donde el niño mejor que esté en su casa y no en un horario de simplificación, ahora no sé qué, ¿no? Pero no porque no lo pueda recibir. A partir de los 3 meses, este hombre hizo un montón de experimentos y un montón de pruebas que tiene con un sistema suyo de cuánto puede aprender el niño o un adulto que está en la fase 1 de balbuceo musical. Para él el balbuceo musical es cuando yo todavía escucho, pero no soy capaz de ordenar en mi cabeza algo como para decir eso, no el centro tonal, aunque sé cantarlo, que no sepa qué notar. Pues si estoy en esa fase, tengo que trabajar primero esa fase. Tenga la edad que tengo, da igual, y tenga la experiencia musical que tengo. Pues este señor habla de un concepto muy bueno que se llama audiation, que significa comprender la música, sin apoyo del instrumento. Bueno, yo esto me lo cargo para mi escuela, yo pongo de acuerdo en el concepto de audiation, pero no me gusta que trabajen demasiado tiempo sin el instrumento. Me gusta mucho que desarrollen el instinto y si lo buscan en el teclado no pasa. Que lo encuentren, me importa más que lo canten. Porque a lo mejor no lo encuentran con la voz, pero lo encuentran en el piano. No me importa. Ya veré por qué, si luego van a cantar un montón en clase, ya lo construiremos. Que a lo mejor todavía lo que piensan no lo sabe expresar bien con la voz. Sabe cuál es el punto tonal, pero afina mal. Entonces, ¿cómo mido yo si el niño me ha encontrado el centro tonal si no es capaz de reproducir con su voz el sonido que sí ha escuchado? Pero si me lo hace bien en un teclado, sé que lo ha percibido. ¿Eso lo entendéis, verdad? Repíteme estos 2 sonidos, que el niño no lo sabe repetir, pero va y los encuentra. El trabajo está, ya veré por qué no lo sabe cantar, eso es otro problema, ¿no? Entonces, me quedo con Gordon de esto, el sentido de audition es la comprensión musical. Adiós, mis patos. Y voy por la segunda diapositiva, ¿no? Digo yo. Bueno, Suzuki, que ya lo conocéis, habla de tocar por imitación. Esto de aquí es el modelo de Priest que dice, para enseñar a tocar de oído voy de la imitación a la invención. Empiezo imitando lo que me están diciendo y poco a poco voy añadiendo de mi cosecha. Porque lo de inventar es fundamental. Voy a tener que comprar un libro, vamos a tener que leer esto, porque se me ha ido el tiempo. Vale. Para el diseño de la intervención tuvimos 3 grupos, uno de 5 y 6 años, el de teclado 2 de 6 y 7 años y el 3 de 7 y 8 años. En todos ellos tengo a la familia en casa, en el aula, porque soy una pesada, pero en el aula es que el padre se sienta el primer día
en un taburete en el teclado al lado del niño y tiene que sacar de oído o terror lo que yo voy diciendo. Le causa más terror a los adultos que a los niños. Y fallar, ¡pum! No sé cuál de los investigadores que cité en la bibliografía hablaba del pánico que tiene un adulto a fallar. Horroroso. A nosotros nos hablan de improvisación, pero yo no sé improvisar, y nos entra un templete que nos morimos. Si además tenemos formación, peor, y frena mucho. Entonces, esos niños que aprendieron así, tenían a su familia al lado, metiendo la pata, con ellos, a su lado. Y en el tercer curso ya las familias estaban en casa, pero recibían vídeos de actividades que tenían que hacer con su hijo progresivamente para seguir trabajando estas cuestiones. La formación auditiva, porque si la vemos, era una clase aparte, donde sí vemos el lenguaje musical y la lectura de partituras, pero pensando en el sonido. Me vale que sepa dónde está en mí si no sé cómo suena. La metodología de la investigación era mixta, por observación directa, como siempre, con diarios pedagógicos que he escrito desde siempre, pero esto ya sí que es un objetivo, y con formularios, porque soy la pesada de los formularios que hago cada trimestre a familia, a alumnos y al resto del profesor. Los recursos son teclado inteligente, la fonología y todo lo que a mí se me ocurre en el aula, que es mucho más de lo que hace. Los tres pilares son, esto sí me parece súper importante, porque son el del enfoque, son el del experimento entre comillas, y es lo que me gustaría que sacara de aquí. El primer pilar para trabajar la creatividad en el aula, sí o sí, y la comprensión musical, es que la música es un lenguaje vivo. Si yo no sé repetir música, si no sé formular mi propia música, si no hablo el lenguaje musical como un lenguaje, ¿cómo aprende un niño? Primero escucha mucho tiempo, luego hace frases, balbucea y comprende mucho antes de poder decir. Está comprendiendo, no empieza escribiendo ni leyendo. Eso no al final. ¿Es importante? Por supuesto, bien duda cabe, pero viene al final. El segundo pilar es la familia está siempre en el aula. Y soy una pesada, y hago 20 actividades con ellos. Y se suena al escenario con ellos, se disfrazan con ellos, tocan con ellos y aprenden con ellos. Y el siguiente es la actuación en directo, que para nosotros es fundamental. Si hago música y no se la enseño a nadie, ¿qué narices estoy haciendo? Aunque sepa tocar 5 notas, cada mes y medio me subo al escenario. Si tengo pánico escénico, me subo en grupo, me subo con 8 más, me subo con 12 más, me subo con mi padre, con mi madre, con la abuela, con los juro, estoy a los abuelos del escenario. ¿Qué no puedo hacer nada? Das palmas. Ponte el jersey, que tu nieto te ponga, te disfrazas con él y das palmas. Y el niño se sube seguro. La guitarra sin saber tocar la guitarra porque me falta el profesor de guitarra. Pero que el niño, que yo la pago, no pasa nada, respiro hondo, y ya está. Que no solo lo digamos, tenemos que ser ejemplo. Y como no me va a dar tiempo a todo, os dejo un mensaje fundamental. Lo que no hacemos en el aula es porque nos vemos incapaces. No pasa nada si nos ven incapaces. Yo le digo a mis chicas de 14 años, ¿qué queréis sacar? Pues la última de Rosalía, van a sacar no sé cuánto. Oh Dios, que ni la he oído, porque no la he escuchado. Ponla en el YouTube. Y me van a intentar sacarla de oído. Y el primer año tardaba la vida. Y había veces que tenía que decir, Shortify, pero Shopify, como toda la vida, me base en una maquinita que saque los acordes, va a ver. Y ChatGPT, pues no lo hace. Que se inventa. Pero algún día lo hará. Pero yo quiero que lo haga. Se lo intenta, lo digo para que no. Quiero que las que digo yo. Y si hoy no puedo y necesito escuchar lo mismo 7 veces para poder, lo escucho 7 veces delante del niño. Y si fallo un acorde, digo, ¿ves? Yo también me fallo. Ya está. Y aprendéis en vuestras horas de clase. No hace falta que hagáis 5 horas más en casa. Lo ponéis con ellos, estáis empezando a sacarlo con ellos. Pues mira, en esto acertado, con esto fallado, ¿cómo más lo puedo sacarlo por internet? A ver cuántas he acertado. Yo también. Y compongo con ellos en el aula. Y compongo con los niños de 1 año. Y obligo a las madres a componer. ¿Cómo? Le digo, mami, ¿cuál es el chimpón? Chimpón, vamos a cantar con el chimpón, que hay que bañarse. A bañarse, que se hace tanto mañana y le doy un pulsado. Mi niña, yo creo que son una enferma, porque la llevo cantando todas partes de todo, para comer, para acostarse, y las madres lo hacen. Se mueren de la vergüenza el primer día, sí, porque es fácil y que se vaya más rápido. Todo así, en mi escuela, hago lo que quiero. Quiere decir, la música se tiene que vivir. Si es un lenguaje, es un lenguaje. Mis padres lo hablan conmigo, mis compañeros lo hablan conmigo, mi profesor lo habla conmigo. Y a lo mejor no es el mejor músico del mundo, pero está haciendo música. Y a lo puedo llamar músico. Bueno, malo, bueno. Un día me dio un espabilado.
Pues tú tampoco improvisas para bien. Yo te he dicho que improvise, no que improvise bien. Yo improviso y yo compongo, nadie ha dicho bien. El bien, aquí, te lo regalo, bonito. No hace falta hacer y saber por qué lo hacemos. Y yo creo que las conclusiones con esto, el que quiera una versión más formal, que es lo que tenía que haber hecho, pues se compre el libro, ¿verdad? Es que soy un poco mercenaria, yo soy autónoma, entonces con lo que aprender no tengo que tener ahí, como voy a aprender así, lo que me dice falta rubio, pero no me come, ¿sabes? Entonces, y ya está. Las conclusiones son estas. Si perseguimos la comprensión profunda, tenemos que buscar herramientas que nos garanticen esa comprensión profunda de la música. Y nada más. Pues eso. Muchísimas gracias, Silvia, por atenderte también al tiempo, 25 minutos justos. Me has dicho antes 25. Y bueno, os animo a seguirla en redes sociales, tanto a la escuela como a ella. Eso sí está por la última parte. ¿Ves que se está puesto? Me ha adelantado. Y bueno, si os parece, para que no se pierda, abrimos un breve turno de preguntas, de consultas para Silvia. ¿Os parece? ¿Queréis preguntar alguna cosita? Venga, vale. A mí me gustaría preguntarte qué opinas de músicos como, por ejemplo, Paco de Lucía. Paco de Lucía. Hay muchos así. Hay muchos, muchísimos. Todos tenemos un Paco de Lucía. A ver, esto lo matizo. Todos somos capaces de llegar al nivel de Paco de Lucía sin una... no. Pero el ejemplo que Bueno, quería hacer lo que le hizo su padre de niño, que toca la guitarra. Pero sin que sin caer en la explotación infantil, ¿vale? O sea, ¿todos vamos a ser capaces de llegar a ese nivel? No. ¿Vamos a conseguir mucho más como músicos si partimos de la experiencia y de la intuición? Sí. ¿Voy a ser deportista de élite porque empiece a correr? ¿Voy a ser Michael Phelps porque empiece a correr? No, va a ser maravilloso para mí empezar a hacer deporte. Sí. ¿Pero te contestado? Entonces, ¿Qué opino de ese músico? yo creo que hay gente que no se un talento innato. Mito. Perdón. O sea, quiero decir, que algo se me dé bien sin que lo tenga que trabajar es una excusa fantástica. Yo no te digo que no tenga que trabajar, pero supongo el lenguaje musical. Conozco ahora mismo, actualmente, lo podéis buscar, que es un gitanico de Valladolid, KL, No conozco. que ahora mismo está a nivel de jazz, está en primera línea, y yo le he visto tocar sin saber una nota Y se acaba, he oído. y decir, esta me la he inventado. Y conozco a músicos que tocan con él. Sí. Todos con formación profesional menos él. Y los tumba a todos. Los tumba a todos. Todos tocan muchas horas, todos son muy talentosos. Pero ese chaval tiene que su recurso es ese. Mi único recurso es escuchar y tocar. Escuchar es el proceso. Pero escuchar y tocar, escuchar y tocar. Ahora está aprendiendo el lenguaje musical. Pero porque ¿qué dirán? Como dice Antonio Serrano, para que no me pongan la partitura de revés. Exacto. Yo creo que un papel, pero también Yo creo que no necesita, pero con la saca 2 días ayer precableado para la música y para el se aprende diferente, de verdad. O sea, es mi resumen, ¿vale? Pero no es pero lo de los mitos nos tenemos que ir limpiando. a tocar de oído se aprende a cualquier edad, de Y a verdad. cantar siempre Sí, pero que se Porque puede es la misma practicar de oído. No hay, si viene así de casa, fantástico, pero si no, no sé qué, se aprende. Genera mucha inseguridad, esto sí, ¿eh? Punto en contra. Genera inseguridad, igual que improvisar. Forzar a un músico de toda la vida de partitura a improvisar le genera territorio incómodo. Salir de su zona de confort le va a venir muy bien. Apretar, pero que apriete con pues eso, y le Bueno, eso que es agradecerte la presentación, porque la verdad que ha estado súper bien, muy dinámica, muy interesante, o sea que nada, te animo a seguir los estudios de doctorado, que seguro que esta línea de investigación, seguro que tiene ahí un buen sitio para desarrollarlo. Yo lo que has comentado del conservatorio, yo soy, a lo mejor soy el único que está aquí del profesor del conservatorio. Oh, pues no. Un aplauso. Ya llevo ese tercer año, yo vengo aquí y la verdad que encantado. Y creo que los compañeros tenemos que venir más, sobre todo de la parte del lenguaje musical. De todas. Bien. Pero bueno, yo creo que la parte del lenguaje musical
digamos que tendría que dominar más todos estos conceptos que están hablando. Gracias mucho. En la parte de piano, nosotros, evidentemente por nuestro currículum y también en el conservatorio, por la asignatura que tenemos, sí que desarrollamos mucho el tema de la creatividad, lo que es la improvisación, el tocar de oído. Es decir, nosotros, pues mira, tenemos colectivas en enseñanzas elementales, que de hecho se ha cambiado ahora el currículum y siempre se está enfocando mucho al tema de la creatividad con los alumnos. Acompañamiento musical. Eso es posterior. Se llama. Sí, sí. Pero primeras colectivas con los chavalines. Entonces ellos pues empiezan a aprender a tocar de oído, también a coger cosas a primera vista, hacer pequeñas improvisaciones en grupo y digamos que lo estamos desarrollando mucho. Los profesores además son más especializados en improvisación y la verdad es que muy bien. Después en conjunto también lo hacemos, sobre todo en los primeros años, y o sea, hacemos lo mismo pero más ampliado. Y después tenemos acompañamiento e improvisación. Entonces, los que se decantan por la parte de interpretación tienen la asignatura de improvisación. Y eso siempre lo estamos haciendo. O sea, hay el tema de la improvisación, cosa que, por ejemplo, yo no recibí ese tipo de formación cuando yo estaba en grado medio, ¿vale? Ahora mismo los alumnos sí lo están recibiendo y bastante. O sea, es el día a día, improvisar. Pero ¿qué peso tiene eso cuando tú haces el cómputo de horas? Un niño que empieza, vamos a situarnos, porque esto de verdad es iniciación, eso a lo mejor no me ha dado tiempo a matizar. Yo siempre hablo de cómo aprende en el primer momento, no tanto en el desarrollo. Va a llegar un momento en que ya no necesito trabajar esto y me centro en otras cosas. Sí, pero... En el cómputo de horas del niño que aprende, de 8 años, ¿cuántas horas tiene? Vamos a ver. En la asignatura, lo que es la asignatura del conservatorio es 1 hora de colectiva, ¿vale? Después, por ejemplo, en el quinto de profesionales es acompañamiento 1 hora y media, en improvisación creo que es 1 hora, y conjunto, lo que pasa es que ahí hacemos otra cosa, es 1 hora. O sea, que tienes bastante. Y después también, por ejemplo, yo tengo una alumna que dice que está en cuarto de ciencias elementales, dice, es que se me da fatal el dictado. Digo, lo que tienes que hacer es sacar cancioncitas del oído, canciones muy sencillas de televisión, de dibujos animados, a veces cosas un poco antiguas, pero también son muy sencillas. Y estoy con ella haciendo ese trabajo en la clase de piano, porque tiene que presentarse en las pruebas de enseñanzas profesionales y tiene que mejorar el oído. Y después el instrumento complementario, que yo aparte de piano también un instrumento complementario, música de cámara, pues ahí una de las cosas que siempre se hacen es el tema de improvisar. Evidentemente tienes que llevarles en ese camino a los que son alumnos que toman otro instrumento y tienen que hacer instrumentos complementarios a piano. Y entonces, pues, les enseñas cómo tienen que improvisar, también sacar canciones de oído, venga, saca esta canción de oído, pero no vayas a internet, y si vas a internet, pero para ti, porque tú te la aprendes. Vale. Digamos que se comprometen a no sacar esa información de internet. Además, después se ve que realmente no la han sacado, o sea, que en general son legales. Y después sobre eso, pues hacemos pequeñas improvisaciones, sobre patrones de acompañamiento. Entonces, yo creo que actualmente, antes no, ¿vale? Pero actualmente sí se está haciendo bastante de tema de improvisación, todo lo que da. Sí, está mal abierto el concepto de improvisación. Donde vemos el problema es en la toma de contacto primera con la música, que es donde si no se modifica Claro, los principios, no está el beneficio. Claro, nosotros tenemos alumnos de 8 años, eso es cierto. Y todo lo que son las escuelas que tienen edades más tempranas, bueno, eso tiene que ser indispensable. Un despegue, una perspectiva. Claro, yo, por ejemplo, un gran problema. Mi hija, por ejemplo, está en el colegio y da clase de violín. ¿Por qué hace violín? Esto es una tontería. Porque no hace un montón de cosas que se pueden hacer que son mucho más interesantes para los alumnos que hacer violín porque tienen que dar un instrumento. La teoría es que con 8 debería llegar preparado. Y el otro problema es, si no llega preparado, el conservatorio a lo mejor tiene su programación establecida y no puede pararlo todo y decir, como a mí me dijo un gran profesor de técnica del piano, me dijo, igual en el curso de Esther, si yo te digo que toques así con esta relajación, que el peso del cuerpo, que tal y cual, no esté controlado, tú vas a tocar la campanita del lugar.
Me da igual que tú ves solo tú piensas así en Mozart, yo tengo que ordenar el edificio desde abajo, ¿no? Entonces, el ordenar el edificio desde abajo es, a ver cómo digo, ese niño puede armonizar cualquier canción, ese niño ha explotado todo lo que se puede hacer su oído y su instinto antes de pasar al ejemplo. El kit de la cuestión está en la iniciación, no en el peso de esas asignaturas, y está como del revés. Hay poco al principio y más al final. Y Jones Svoboda, que tiene un libro muy famoso de psicología de la música del 96, creo que es el texto original, lo primero que dice es, cuando tú la creatividad no la trabajas desde el primer momento en tu campo de especificidad de dominio, luego ves una disincronía muy grande, es decir, qué diferente es la obra de arte que yo puedo leer a la que puedo hacer yo con mi nivel de improvisación tan mínimo. Eso cuando yo estoy empezando no tengo esa noción. Si no puedo tocar nada, si no sé tocar ni una sonatina de Mozart, a mí no me parece que mi composición de 3 acordes sea pobre, porque no leo al lado una de 700 acordes. Lo otro que me estás proponiendo es maravilloso, que se haya abierto, pero el problema está en cómo se aprende. Al principio, en el primer contacto con la música. Sí, perdón, que tenemos Sí, que pero claro, hay que seguir. Luego seguimos, si os parece. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Continuamos. Luego seguimos tanto en el descanso como en las cámaras, como en la cena, con estas discusiones tan enriquecedoras y estos comentarios. Y vamos a terminar la mesa de hoy con otra mujer también muy emprendedora, María Mercedes Castillo, María Mercedes Castillo Fernández, de Almería, de Perfecto Víndalo. Ella es maestra de educación musical, licenciada en Historia y Ciencias de la Música y titulada en violín. Además, se forma en didáctica del flamenco y participa activamente en congresos y en multitud de proyectos como Federa del Flamenco, como Patrimonio Vivo y como recurso educativo. Así que, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir también aquí mi pequeño proyecto. Yo al final lo único que soy es maestra de música en una escuela, simplemente yo no investigo, solo vengo a compartir mi propia experiencia. Entonces, como buena apasionada del flamenco y de la enseñanza de él en la escuela, he podido comprobar que es un recurso muy valioso, no solo para alcanzar los objetivos que se nos plantean en el aula de música en concreto, sino también para la educación primaria en general. Y por eso estoy hoy aquí, porque quiero de alguna manera demostrar que el flamenco es un muy buen recurso educativo. Pero claro, para trabajar el flamenco y sobre todo para entenderlo, no debemos hacerlo desde un punto de vista academicista primeramente, sino que debemos de sentirlo. Y por eso lo que vamos a hacer primeramente es eso mismo, sentirlo, a través de una pequeña propuesta que voy a hacer. Bueno, acabamos de escuchar unos pequeños tangos, un palo de flamenco. Y entonces lo que voy a proponer es un pequeño jueguecillo. Lo único que hay que hacer es, bueno, no hay que hacer falta saber flamenco, ni tocar palmas, ni hacer nada. Simplemente un pequeño detallillo que es seguir un esquema rítmico que aquí os planteo. El acento se encontraría en el silencio. Y luego tenemos 3 palmas. Sonaría de esta manera. Vamos. Más rápido, venga. Perfecto. Soy unos palmeros y una palmera estupenda. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplemente desplazar una de las palmas fuera del compás. Lo vamos a hacer de este modo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues con este pequeño detalle lo único que quiero es demostrar cómo el flamenco es esto, es sacar las cosas de fuera del lugar, salir del compás cuadrado, salir de lo clásico que estamos acostumbrados. Y de esta manera es de la que nacen todos los palos del flamenco y todos los ritmos. ¿Qué nos pasa en la aula? Pues lo mismo, que tenemos niños y niñas que tienen diferentes compases académicos a la hora de aprender, diferentes características. El flamenco es que nos enseña que hay belleza en el fuera del lugar, que hay identidad en lo diferente y que en la enseñanza del flamenco en la escuela hay un lugar para todo y para todas, independientemente de su capacidad. Muy bien, pues lo que acabamos de hacer es algo más que un juego. Es un ejemplo de cómo podemos trabajar el flamenco en el aula. Los ritmos, por ejemplo, en este caso el de tango. Pero claro, el que se haya incluido el flamenco en el aula no es un hecho fortuito.
Ya en el año 2010, la UNESCO le otorga el título de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Concretamente, lo hizo el día 16 de noviembre, una fecha que tenemos muy próxima. Y ese día se celebra el Día Internacional del Flamenco. Es una muy buena oportunidad para celebrar esa efeméride en la aula y que podáis introducir el flamenco en la escuela. Pero claro, ¿por qué el flamenco adquiere ese título? Porque es mucho más que técnica musical, es mucho más que cante, que toque y que baile. Es una manera de contar historias, es una manera de sentir emociones. Y es también una manera de saber de dónde venimos y, quién sabe, hacia dónde podemos ir en un futuro, sobre todo musicalmente. Y bueno, esto ¿qué es lo que también me ha hecho a mí darme cuenta como maestra? Que el flamenco es al final una herramienta educativa, que el patrimonio es muy, muy valioso. Así, cuando nosotros hacemos esto en el aula y llevamos el flamenco al aula, le estamos diciendo a nuestros niños y niñas que lo que ellos traen de su casa, de sus calles, de sus plazas, de sus ferias, también vale para aprender. Y eso es muy importante, y la conexión entre la vida escolar y extraescolar de los niños. Que sientan que la escuela también hay parte de su vida fuera de ella y no sientan que son dos mundos diferentes. Muy bien. Pues claro, el que el flamenco haya obtenido este título de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad no solo lo legitima como bien cultural, sino que también nos involucra a nosotros y a nosotras como maestros y maestras. ¿Por qué? Porque si es patrimonio cultural, tiene que estar en las aulas, tiene que estar en las escuelas. Claro, esto es una idea que ahora nos plantea la LOLOE, como veremos después, y parece que es algo moderno, pero no. Ya Kodály, a primeros del siglo XX, nos lo dijo, que la música, para aprender música en la aula, debemos de partir del folclore de los pueblos, y que la música que verdaderamente enseña es esa, la de los pueblos. Por eso, lo que tenemos que hacer es partir de aprendizaje significativo, de lo que los niños y las niñas ya conocen. Y sobre todo, como muchos de los compañeros y compañeras que habéis estado aquí en mi lugar hablando, habéis dicho, partir de la vivenciación para llegar posteriormente a la conceptualización. Y claro, y aquí os preguntaréis, muchas de vosotras que sois mancheos y mancheas, diréis, pero vamos a ver, en el aula hay que trabajar la música folclórica de los pueblos, pero si el flamenco aquí no tiene mucho que ver. Pues sí, el flamenco está en muchas comunidades autónomas de España. Tenemos mucho flamenco en Extremadura, en Murcia y, como no, aquí en Castilla-La Mancha. Aquí en Castilla-La Mancha voy a poner varios ejemplos. Uno de ellos son los cantes de siega o de trabajo. Estos cantes no solo se enfocan o se interpretaban desde el punto de vista flamenco, también desde el punto de vista de la seguidilla, que es muy de aquí de la zona. Pero claro, es una conexión que se puede hacer para que los niños partan de lo suyo aquí en esta comunidad autónoma y lleguen al flamenco. Otra manera de hacerlo es a través de la bulería. No porque la bulería sea propia de aquí de Castilla-La Mancha, pero sí también es un palo que tiene mucha presencia aquí y se puede utilizar. Al llevarlo a las aulas también le estamos dando al alumnado una oportunidad de experimentar con bailes, con ritmos, porque tiene un ambiente muy festivo y eso gusta mucho. Y luego también tenemos algo ya más local, de aquí, más propio, como son los fandangos locales. Concretamente tenemos fandangos conquenses o fandanguillos de Castilla-La Mancha. No son tampoco flamencos exactamente, pero sí parten de la misma raíz, de fandango andaluz. Y tienen muchas cosas en común, como por ejemplo que se acompañan con guitarra y con palmas, que tienen su baile, aunque los fandangos locales de aquí son más vivos. Entonces también es una manera muy buena de conectar ambas músicas y traer el flamenco de manera significativa aquí al aula. Más cosas. También tenéis mucho rico patrimonio flamenco aquí, pero no solo musical, porque, por ejemplo, hay peñas flamencas muy relevantes. Y una de ellas está en Toledo. La peña flamenca es del Quejío. Es cierto que por localización geográfica no podéis a lo mejor hacer una actividad complementaria para ir allí, pero tiene una página web espectacular, con una cantidad de recursos maravillosos. Entonces, quien no pueda ir allí a llevar a sus alumnos y alumnas de excursión, que haga investigaciones, que vean que está aquí. Y luego también otra cosa es traer a las familias a las aulas. Sí sé que aquí en Castilla-La Mancha hay mucha afición al flamenco, mucha gente que toca, que canta, que baila y luego artistas reconocidos. Vamos a traerlos a las aulas si podemos. Y si son familiares, mejor. De esa manera lo que haremos es ofrecerle al alumnado una experiencia intergeneracional y que las familias vengan a la escuela a algo más que a una tutoría o que a pedir algo, que vengan a involucrarse en el proceso educativo de sus niñas y de sus niños. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poquillo más de algo un poco más serio, y es que estamos hablando ahora de normativa de la LOE, nuestra actual normativa educativa española.
La LOMLOE lo que nos dice es que el alumnado tiene que adquirir las competencias clave y alcanzar la formación integral. Uno de los medios que nos propone es tanto el patrimonio cultural como la expresión artística. Es aquí donde entra el flamenco una vez más. ¿Por qué? Porque necesitamos usarlo para que lo que está escrito en estos papeles, que hay muchas leyes, muchos decretos, muchas órdenes, se convierta en algo vivo, lo llevemos de verdad a las aulas. Flamenco para eso también es un recurso inestimable. Cuando dice que hagamos al alumnado competencial, no es que los niños memoricen o que los niños reproduzcan, no es eso, es que se van a hacer, que se van a aplicar, que se van a sentir. Y el flamenco es maravilloso para conseguirlo. Al final, el proceso de enseñanza lo vamos a organizar en bloques de saberes básicos. Aquí tenemos 4 dibujos que ilustran esos 4 bloques y la manera en la que podemos hacerlo. ¿Qué hacemos con el flamenco? Coger esos saberes básicos y convertirlos en una experiencia. ¿Cómo? A través de esas audiciones activas en las que los niños escuchan los palos de flamenco, los analizan. Los timbres propios, dramatizan escenas flamencas, cantan, tocan, bailan, en definitiva, convierten su aula en un cuadro flamenco. Y bueno, también el flamenco me di cuenta cuando nos poníamos a hacer el típico proyecto de la biblioteca donde leemos unos poemas de Lorca o unos poemas de Machado, y ahí donde dice, hay que ver cómo estamos trabajando nuestro patrimonio español, que es riquísimo, sobre todo el cultural, de una manera muy fragmentada, cada cosa por su lado. Me doy cuenta cómo el flamenco también es un bastón en el que apoyar todo eso. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando estamos trabajando Lorca, no leemos un poema de Lorca, cantamos un zorongo, que es un palo del flamenco. ¿Qué zorongo? El zorongo gitano. O, por ejemplo, también cantamos jaleos, que es otro palo del flamenco, con el anda jaleo de Lorca. En el caso de Machado está, por ejemplo, la saeta, es muy célebre, muy conocida en toda España. Hacemos lo mismo, no nos limitamos a leer otro texto de Machado que a lo mejor no tiene ninguna relevancia para los niños, nos apoyamos en este, lo escuchamos, lo cantamos, lo dramatizamos y lo conectamos con otra tradición cultural española como es la Semana Santa, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cultural. O, por ejemplo, también lo hacemos con los cuadros. Aquí tenemos 2 ejemplos. Uno es el viejo guitarrista ciego de Picasso, que está aquí, y otro es el baile de Sorolla, pero hay muchísimos. Si trabajamos muchas veces el arte o la pintura, vamos a hacerlo cogiendo cosas que a los niños les interesan, dibujos que a ellos les interesan, representaciones gráficas, y vamos a utilizarlas en nuestros proyectos. Y así, ¿qué es lo que también vamos a conseguir? Primero, proyectos interdisciplinarios, lo que podamos conectar todas las áreas. Después, que también nuestros niños y niñas se den cuenta de que desde una misma raíz cultural podemos abarcar muchos aspectos culturales, la música, la pintura, la escultura, la literatura, pero sobre todo, y lo que a mí más me gusta es que cuando hago esto, le estoy dando a elegir para que cada uno entre al flamenco desde la puerta que quiera, uno desde la imagen, otro desde el sonido, otro desde la palabra, y cada uno según necesite, según su capacidad. Y bueno, después de todo este bla, 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 voy a ejemplificarlo con un proyecto real que llevé a cabo en un centro educativo hace algunos años. Las evidencias que tengo son las que tengo, porque yo cuando trabajo no lo hago pensando en que voy a venir aquí a contárselo a nadie, entonces tengo lo que tengo, pero bueno, he conseguido cosillas. El proyecto se llama Flamencos de Azahar. Yo lo realicé en un colegio de la provincia de Almería, es un colegio rural concretamente, y aquí había una peculiaridad, y es que era un aula de 9 niños y niñas, pero era un aula unitaria, de 4 a 12 años. Tenía dentro de eso la procedencia senegalesa, procedencia rumana, también etnia gitana y un trastorno específico del lenguaje, concretamente una dislalia. Entonces, muy poco alumnado, pero muy diverso y de muchas edades. ¿Qué se les planteó a los niños y a las niñas como producto final? Pues hacer un programa de televisión, que no se grabó, bueno, hay vídeos de muy mala calidad, pero era un programa de televisión que se iba a representar en directo, el Día del Flamenco. Esto comienza a principio de curso y culmina un 16 de noviembre. ¿Qué es lo que hicimos? Pues a ver, el área de música fue el área matriz, por supuesto, y desde allí nos fuimos primero al área de lengua. ¿Cómo? Investigaciones. Por un lado, podéis ver el cartel que pone el Día del Flamenco, y es que ellos investigaron, leyendo textos, buscando en internet, y con la información que sacaron, pusieron ese pequeño mural para plasmar un pequeño producto final, bueno, un pequeño producto intermedio, porque no podemos esperar al final, los niños necesitan tener evidencia antes. Luego también hicimos investigaciones de los 3 artistas
que ahí aparecieron, porque lo he dicho que el programa de televisión tenía dos secciones. Una primera sección era entrevistas a través de una metodología de roleplay, donde unos niños eran los artistas y otros los entrevistadores. Y en la segunda sección del programa lo que hicimos fue un cuadro flamenco, representado, con los mismos artistas y con la misma dinámica. Claro, se investigó sobre esos autores, Camarón de la Isla, Sara Vara y Tomatito, 3 artistas de cante, toque y baile, Tomatito almeriense, además, de nuestra tierra, y debajo, aunque de calidad regular, podéis ver cómo los niños y las niñas se disfrazaban y los otros compañeros los entrevistaban. Luego también desde el área de lengua, en combinación con conocimiento del medio, hicimos un trabajo de beneficio del baile flamenco para la salud, puesto que iban a bailar y bailaron. Y esto lo plasmaron en Canva, como podéis ver en ese mural. De esta manera trabajábamos, por supuesto, la competencia en comunicación lingüística, trabajábamos la competencia digital y la competencia en conciencia y expresiones culturales. Aparte de que todo esto estaba destinado a la exposición oral, por supuesto, que hicieron el día de la actuación. Más cosas. Trabajamos desde el área de matemáticas y lo hicimos desde 2 ejes. Por un lado, desde el punto de vista rítmico, trabajábamos los ritmos con la numeración. Por ejemplo, los ritmos de tango que hemos hecho antes. Había el juego de 1, 2, 3 flamenco, que nos inventamos, que era flamenco, 1, 2, 3 flamenco, 1, 2, 3. Y de ahí nacía el ritmo de tango. Y así vamos complicando hasta llegar al compás de 12 tiempos, que es el compás típico de flamenco, cambiando los compases, los acentos y adaptándolo pues, a las diferentes edades que teníamos en nuestra aula. Luego también las matemáticas las trabajamos desde el razonamiento matemático, que tan importante es hoy en día. ¿Cómo? Problema. Con las fechas, si Camarón nació en el año tal y fulana en el año cual, ¿cuántos años nació antes uno que otro? De esa manera le planteábamos situaciones reales y luego ellos inventaban problemas. Le dábamos datos sobre las investigaciones que habíamos hecho y lo inventaban ellos. Ahí añadíamos las competencias clave que he comentado antes, añadimos la competencia matemática en ciencia, tecnología y ingeniería, la competencia STEP, que también la estábamos trabajando. Luego, desde el área de artística, pero del eje plástico, hicimos 2 cosas. Por un lado, construimos unas castañuelas con materiales reciclados, ahí se pueden ver, y solo las construimos para trabajar los ritmos y que estuvieran motivados. No la usamos el día de la actuación. Y luego hicimos todo el tema del atrezo del día del programa. He puesto aquí lo que tengo de evidencia, pero todo lo hicimos basado en el cuadro de Joaquín Sorolla del baile, el que he puesto antes. Esa fue su referencia para crear todo todo el atrezo. Y aparte, desde educación física, montaron la coreografía con la colaboración. Y usamos un recurso muy, muy, muy chulo que se llama la baraja de cartas bailaora, que es una baraja de cartas que tiene diferentes pasos de baile y entonces a través del juego primero se aprenden y luego el alumnado, en base a la estructura de la canción y con la baraja de cartas, puede crear su propia coreografía. Entonces la hacían ellos de manera autónoma pues, con el apoyo de ese recurso. Y aparte hicimos 2 actividades complementarias. Una fue una visita al Museo de la Guitarra de Almería, porque allí está el inventor de la guitarra flamenca, que fue Antonio de Torres, almeriense. Y también nos invitaron a la radio a hacer una pequeña entrevista y ahí pues, fueron ellos a contar un poco cómo habían trabajado en su proyecto. Y aunque no tenía fotos del escenario, que solo tengo vídeos, pero aquí sí se ve en mitad del patio, con lo poco que están los compañeros que me ayudaron y cómo hicimos el proyecto, y ahí se ve un poco la caracterización y un poco lo que fue. Esto fue lo que hicimos. No. Bueno, hemos comenzado he comenzado este discurso con unas palmas con vosotros y vosotras. Son unas palmas sencillas, pero compartidas. Y quizás no lo sabían, pero estábamos aprendiendo lo más importante, que es escucharnos, a sentir y aprender desde el cuerpo y la experiencia. El flamenco nos une, nos mueve y nos enseña. Y no hace falta saber cantar, ni tocar, ni bailar para enseñar con arte. Solo hace falta tener ritmo en la mirada y pasión en la voz. Os animo a que experimentéis con los jaleos, los cantes, los bailes y los proyectos interdisciplinares. Pero sobre todo a que hoy yo, aunque no sea una gran investigadora, porque no lo soy, os haya inspirado para que abráis las puertas de vuestro aula al flamenco. Porque enseñar es sentir y hacer sentir. Y ahora quiero que nos despidamos a ritmo de tango. ¡Vamos! Muchísimas gracias.
Enhorabuena, lo primero, muchísimas gracias por compartir la propuesta. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso de que tú investigas, porque lo que haces en el aula es investigar sobre el terreno todos los días con tus peques, ver qué les puede interesar y preparar propuestas tan interesantes como estas, que para ellos han tenido que ser, bueno, pues tuvo que ser algo muy global, luego viajar y los medios de comunicación. Yo creo que es muy interesante. Os hago un turno de preguntas, de consultas. Iba a decir algo parecido a lo que ha dicho Marco. Lo que has hecho hoy aquí es investigar, es una observación participando, un planteamiento y una comprobación de que el planteamiento metodológico pensado y diseñado funciona. Y creo que los docentes que están pisando tierra deberían plantearse este tipo de trabajo como una investigación en la acción. Tú ahora, si volvieras a hacer esto y le dieras otra vuelta, a lo mejor con otros alumnos, ¿vale? Seguramente habría cosas que harías diferente y perfeccionarías la propuesta. Sí. Eso tiene muchísimo valor. Y de verdad que yo creo que deberían ser más los docentes que bajo ese planteamiento después lo compartieran con todos nosotros. Entonces, simplemente que gracias. Ay, muchas gracias. Lo único que digo es que aquí hay muchos compañeros y compañeras que han hecho una comunicación en unas ponencias maravillosas, fundamentadas pues en los test y unos proyectos, y yo pues vengo como dice, de la calle. Estás aplicando los recursos metodológicos que tú tienes en tu aula con tus alumnos, ¿vale? Con un criterio, no lo has hecho al tuntún. No. Lo has hecho bajo una programación, lo has hecho con una secuenciación, con una planificación de las actividades, con una conexión de todas. Es que eso es la investigación previa que has hecho tú a la hora de meterlo en el aula. Entonces, que a lo mejor lo has hecho de una manera intuitiva y no lo has planificado todo de arriba abajo, o no has pensado, has buscado las superfuentes, pero tienes una base como maestra, sabes, de formación que te ha llevado a poder hacer eso. Entonces, por favor, no digas que esto no es investigación. Pues muchas gracias. Esto es investigación en la acción en el aula y una verificación y además se necesita mucho más de esto, porque teorizar está muy bien, hacer investigación básica está muy bien, pero si después no lo aterrizamos en las clases y lo que proponemos no funciona en la clase, ¿vale? De poco nos sirve tanta teoría. Entonces, eres la prueba de que con los recursos que tenías, los alumnos que tenías, ¿vale? Has sacado una propuesta didáctica que ha funcionado. Entonces, lo que nos tenemos que quedar es que se puede hacer, que funciona, ¿vale? Y que necesitamos hacer ese tipo de planteamientos globales y entonces hay una investigación con los niños. Que lo hayas hecho sobre la marcha porque no has dedicado 3 horas para coger y hacer un planteamiento teórico y un marco teórico ahí súper no sé cuántos. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, más de esto deberíamos hacer. Yo echo de menos, por ejemplo, a veces en los congresos, no sé, gente que trabaja la música con personas con discapacidad. ¿Vale? Creo que es súper interesante que vengan y cuenten qué funciona, qué no funciona, en qué edad sí, en qué edad no, qué recursos han utilizado, qué han tenido que aprender ellos para afrontar esa dificultad. Por poner un ejemplo. Y esos casos los tenéis en las aulas. Sí. No están en la universidad. No. Y no están en un coro, ni en, ¿sabes? ¿Sabes? Y son los que nos tienen que hacer avanzar como docentes para incluir a todo el mundo. Entonces, nada, por favor, no lo digas. No pidas disculpas, no digas que lo investigas. Nunca más. Bueno, tenéis mi correo electrónico ahí porque tengo algo más de material y evidencias por si alguien, pues bueno, quiere empezar a introducir. Tengo esto, pero tengo muchos más materiales y muchos más recursos. Si alguien quiere algo, pues que contacte conmigo, que estoy encantada de compartir. ¿Tenéis alguna? Sí, sí, Cuando venimos a España, vamos a las madres para aquí. Pero nuestro baile típico nacional es basado en el flamenco.
Y es de esos campesinos que habían los españoles que habían llegado a Venezuela, como bailaban y ellos trataban de imitarlo y con los instrumentos que tienen a las manos trataban de hacerlo. Entonces me hizo recordar, o sea, un poco, por eso que nosotros tenemos tanta, obviamente, venimos de ustedes, pero el hecho es que es tan global el flamenco, porque, ejemplo, en Venezuela hay muchas escuelas de flamenco, no hay escuelas de polka. Claro, claro. Pero flamenco sí. En Italia también hay muchas escuelas de flamenco y en cada barrio hay una escuela de flamenco. Entonces, hacer algo así en las escuelas o sea, de España me parece un proyectazo, como dicen. Pues muchas gracias. Para hacer consciente al alumnado de la repercusión del flamenco, sí hemos trabajado en otros proyectos con vídeos y para que lo vean de chinos y japoneses cantando, tocando y bailando, que eso es otro de los trabajos que he hecho en la aula, no tan largo, tan ambicioso, sino algo más corto, pero porque manera de demostrarle la evidencia de que es muy importante y es nuestro. Yo quería, bueno, primero felicitarte y sobre todo que has sido muy valiente porque poner también lo que hacía la mancha, ¿no? De, no solamente la señora, porque supongo que no será andaluza. Sí, de Almería. Es como que yo la primera vez que presenté como una amiga ya, la actividad en secundaria en flamenco, me la echaron para atrás directamente. No porque el profesor no lo entendía. Entonces yo creo que muchas veces creo que incluso el docente o si me llaman la Andalucía de abajo, ya no puedo hacer nada en flamenco porque parece que nada más que nos pertenece a nosotros el patrimonio. Entonces es como, ¿qué pasa? Que no podéis, bueno, pasarlo, extrapolarlo a otros paros que han llegado, porque yo creo que aunque sea básicamente de aquí de Andalucía para abajo, de Extremadura para abajo, como te has dicho, yo creo que al final se puede extrapolar muchísimo. Entonces yo creo que nos pulimos muchísimo a la hora de realizar estas actividades en el área de primaria, secundaria o lo que sea, pues porque el docente no es, porque, bueno, que no sabe, a lo mejor se siente impactado, al igual que pasa como ha dicho, ¿sabes? Con el caso, lo que sea, hoy quiero con esta mañana con la danza, y como que no ni se interesa y ya directamente con una barrera en plan, no sé, no se hace y ya está. O sea, yo me ha gustado muchísimo, que quería dar las gracias por eso, porque la verdad es que es muy valiente y por lo menos pues a ver si alguien pues sigue esta evolución y esta rama, porque yo creo que es muy importante y se puede aprender desde muchísimas maneras. Muchas gracias por tus palabras y es verdad que cuando yo decidí venir aquí era consciente de que esto no era Andalucía. Entonces yo lo que quería era de alguna manera, en Andalucía esto está ya muy implantado y tú que eres andaluza lo sabes de alguna manera, pero yo sé que en el resto de España todavía no tanto y eso era lo que yo quería. Entonces, pues por eso focalicé un poco en el flamenco local, para que se viera que esto no era una cosa que hacemos allí, ole, 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 palma, palma, que se puede en todos los sitios. Sí, porque parece que allí vivimos todo el día con la flor puesta, y no es verdad. Eso es como un mito que hay también, ¿sí? Que no trabajamos, solo bebemos vino y bailamos, y no es verdad. Claro. No sé si lo sabes, que hay unos premios de flamenco para la como la de Andalucía, que creo que salen cada 2 años, y que si a lo mejor no en el contexto de la investigación, pero sí en el contexto de la innovación, es muy interesante lo que aporta. Y después, además, puede servir también como referencia, porque los ganadores de esos premios normalmente los CES hacen que hagan cursos para que lleguen a más partes. Entonces, que tu trabajo que está muy interesante, que lo cuelgues, que lo compartas, pero que también lo transfieras, porque no es lo mismo verte en una foto o un recurso que verte explicarlo metodológicamente en ese recurso. Vale, pues tomo nota. Muchas gracias. A ver si... Sí, ahora... La próxima vez me presentas como investigadora, ¿vale? Pero ya directamente ya te dejamos. Bueno, solo por comentar, aquí en Castilla-La Mancha, el Fernández, de Corral de Almaguer, de Toledo, es uno de los mejores cantadores, ¿vale? Ahora mismo. Y bueno, hay otro hombre de Puerto Llano que se llama Ricardo Fernández de Morán, que toca guitarra y canta, de los poquitos que hacen algunas cosas. Entonces no dicen a tu pasaje y demás, y canta. Pero bueno, y las sevillanas, cuando baila sevillana, está bailando sevillana. Lo único que estos no han visto y le han quitado el sevillana, quiero decir. Pero bueno, está muy bien y disfrutamos muchísimo. Este verano vi, claro, yo tan feliz en un programa en el Starlight de Tomatito e Israel Fernández. Digo, bueno, si cantan juntos, eso es tradición y actualidad. No cantaron juntos. Uno con su cuadro al principio y el otro después. Nos quedamos con la gana, pero estuvo muy bien.
y igual de bien que ha estado tu propuesta. También felicitar a Silvia y a Karen, 3 mujeres, 3 docentes, 3 investigadoras y 3 intérpretes, que cada una en su ámbito pues realiza su propuesta, innova, se arriesga. Yo creo que son 3 ejemplos que hemos disfrutado muchísimo, así que enhorabuena a las 3 para que también